Buenos días a todos. Agradezco su asistencia y que nos acompañen hoy en esta charla donde vamos a mirar, pues, en términos generales, cómo la integración de la información y cómo debemos integrar en la misma línea que nos hablaba ayer el doctor Héctor Upegui, de manejar adecuadamente herramientas que nos permitan centralizar la información y generar, digamos, resultados que integren todo lo que tenemos en salud ocupacional. Me acompaña el doctor René Casanova Yelá, quien es médico e ingeniero electrónico y es mi coequipero en el trabajo del desarrollo de las herramientas, de la adecuación y adaptación de los modelos que vamos a utilizar de acuerdo a las características de la empresa, del sector económico y también con su conocimiento en medicina podemos lograr integrar toda la información. Entonces voy a partir desde el conjunto de elementos que se requieren para la toma de decisiones. Entonces aquí tenemos a los líderes o directores de las compañías o de las empresas, llámese una empresa del sector industrial, llámese de cualquier sector económico o incluso aquellos tomadores de decisiones de los entes gubernamentales. Entonces, aquí están quienes tienen que mirar cómo es el proceso productivo. Entonces, para comprender el proceso productivo es necesario establecer que cada uno de los individuos que conforman una población trabajadora serán asignados a una actividad laboral, en un ambiente laboral y teniendo en cuenta que es lo que en la actualidad se requiere, la línea de tiempo. En el momento en que ingresa una persona a una compañía a desarrollar una actividad laboral, pues digamos que ese es el punto cero de inicio. A partir de ahí yo no puedo pensar en que vamos a tener datos estáticos. La situación es, tengo unas características de ingreso, tengo un perfil de esa persona que ingresa y que va a ser mi grupo que me va a apoyar en el desarrollo de lo que vamos a trabajar. En esa línea de tiempo, pues entonces tenemos un ciclo productivo que me va a permitir desarrollar todas las iniciativas que tengamos en las compañías y siempre será cíclico. En la medida que vayamos avanzando, habrán iniciativas de mejoramiento. Entonces, ¿cuáles, digamos, son esos elementos fundamentales que se requieren integrar? Entonces, tenemos en primer lugar la estructura organizacional. O sea, siempre partimos de una estructura que ha sido predefinida por quienes han propuesto la empresa para poder desarrollar ciertas actividades. En segundo lugar, y como un cuerpo muy grande, tenemos nuestro talento humano. Antes hablábamos de recursos humanos, ahora hablamos más de talento humano. Entonces, las personas como, digamos, el elemento fundamental para lograr toda la productividad, la sostenibilidad de las empresas. Y finalmente tenemos el otro elemento clave que es la infraestructura tecnológica. Entiéndase por infraestructura tecnológica todos aquellos equipos, protocolos que se requieren para desarrollar un producto. No es necesario o no se puede confundir con equipos electrónicos. Cuando yo hablo de tecnología, hablo de procesos, de equipos, de protocolos para desarrollar actividades. Siempre estaremos, y allá, pues, aunque apareció de último, siempre tenemos que estar pendientes de la legislación, quien nos rige, tanto a nivel nacional e internacional. Es decir, en la información que requiero para centralizar todo lo que tengo que contemplar toda la parte legislativa, las normas y todo lo que nos permite avanzar. Vamos a centrarnos en la información que requerimos para centralizar y luego vamos a mirar cómo esas herramientas Big Data nos permiten integrar. Entonces, vamos a hablar del talento humano. Entonces, cuando yo hablo de talento humano, hablo de cada uno de los individuos que conforman la organización. Entonces, un individuo ingresa, se le asigna una actividad laboral con todas las características de acuerdo a su perfil de ingreso. A partir de esas características, entonces,
y de esa asignación laboral yo empiezo a contarle el tiempo en el desarrollo. Entonces, cuando se le asigna la actividad laboral, que tendrá unas características más adelante vamos a mirar, también se le asignará un puesto de trabajo. Entonces ya ahí vamos teniendo dos componentes que tienen una cantidad de información y de variables que tenemos que integrar para poder lograr un producto final. Tenemos el puesto de trabajo, tenemos los insumos, la tecnología y tenemos un ambiente de trabajo. Cuando hablo de ambiente, aunque ahí parece más un ambiente físico, hay que tener en cuenta que en ese ambiente pueden haber dos tipos de ambientes. Hablamos del ambiente laboral como clima laboral y entonces incluiremos elementos de las investigaciones cualitativas, pero también de las mediciones, de todo lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial, todas las características y, digámoslo así, factores que pueden afectar el desempeño del trabajador. Entonces, en el tiempo alcanzamos a observar cómo este trabajador evoluciona. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que mirar. Ahorita en la actualidad estamos tratando de ver qué comportamiento tienen los datos a través de la historia. ¿Desde cuándo tenemos mediciones? Porque yo no puedo pretender que un trabajador que ingresa hoy, en 5 años, es el mismo. Ha sufrido cambios, puede haber tenido cambios en términos de su cargo, puede haber tenido cambios en términos de las exposiciones, incluso cambios personales. Puede haber entrado soltero y cuando ya vamos a verlo en 10 años puede tener un núcleo familiar que de alguna manera también interactúa con su desempeño laboral. Entonces, digamos que de la línea azul hacia allá es todo lo que está relacionado del talento humano con el ciclo productivo. Pero no podemos olvidar que cuando la persona que va a desempeñar la tarea llega, inicia, lleva una historia. Ese individuo proviene de algún núcleo familiar, es decir, ya tenemos unas condiciones que de alguna manera tendremos que considerar para perfilar y determinar su desempeño. Adicional, tenemos entonces algunas condiciones de salud física, pero también de salud mental. Y en esas condiciones de salud física es necesario establecer cuáles son esos perfiles, porque cuando se hacen exámenes de ingreso, muy probablemente de esas condiciones físicas yo podré determinar si es apto para ciertas tareas. Y no solamente en términos de su condición física, sino también en términos de su condición mental. Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis y cuál es la necesidad de integrar toda la información y descentralizarla? Entonces, la unidad de análisis para todo lo de salud ocupacional, digamos que se concentra en estos 3 elementos. Términos de persona, para la persona que va a desarrollar o que pertenece a la organización, tenemos múltiples variables. Hay infinidad de variables que le podemos medir a la persona. Partamos de las básicas: edad, sexo, etnia, nivel educativo, lugar de residencia, cuántas personas tiene a cargo, y no solamente esa información sociodemográfica. También tenemos algunas informaciones que pueden ser, llamémoslo así, clínicos y paraclínicos, que nos ayudan a ir teniendo una línea de base para hacerle seguimiento en el tiempo. Esto solo es una muestra de algunas de las variables. De hecho, cuando yo hablo de hábitos de vida, no es una variable, es un conjunto de múltiples variables. Entonces, ahí vamos a tener una cantidad de datos que necesitamos centralizar, organizar para que estén disponibles. En la actividad laboral, particularmente, entonces, tendremos que hablar de todo lo relacionado con la actividad laboral. Entonces, hablamos de las cargas de trabajo. Entonces, yo puedo hablar de carga mental, carga emocional, para medir todo aquello que tiene que ver con las demandas cuantitativas, las demandas de carga mental, las demandas de carga emocional, porque todos esos elementos aportan para determinar cómo voy a organizar el trabajo. Igual, si yo hablo de higiene, que es de pronto donde he tenido mucha mayor experiencia en esto de la analítica, es que higiene es un conjunto de un montón de variables
y millones de datos. O sea, solo pensando en los distintos factores de riesgo a los que está expuesto un trabajador. Entonces, dígase factores de riesgo físico, factores de riesgo químico, etc. Y en cada factor de riesgo yo mido una infinidad de variables. Entonces, si vamos a hacer mediciones, si vamos a hacer clasificaciones, existen muchos modelos estadísticos que me permiten incluso construir nuevas variables a partir de las variables puras. Puesto de trabajo. Entonces, en esa actividad laboral confluyen muchas de las disciplinas de la salud ocupacional. Entonces, tenemos ergonomía, la parte de medicina del trabajo, la parte de riesgo psicosocial, seguridad, higiene. Solamente en seguridad, en la actualidad, con las normas, ya tenemos la necesidad de que cada institución tenga las hojas o las fichas técnicas de los factores químicos a los que se expone. Estoy hablando de un caso particular. Y cuando yo hablo de esa ficha técnica, es identificar ese agente y todos sus componentes, más otro montón de variables que nos van a determinar por medio de pictogramas hasta dónde puedo exponer al trabajador. Entonces, esa información completa es otro bloque grande. Y en términos de ambiente, pues como les decía ahora, ambiente no es solamente la parte física, sino que también tenemos la parte del trabajo que tengo en equipo. Entonces, mis pares, ¿quiénes son mis pares? ¿Cómo está el lugar de trabajo? Y en el lugar de trabajo ya estamos midiendo temperatura, humedad, el ruido al que están expuestos, o sea, un montón de condiciones, que lo llamamos condiciones de trabajo y salud, que me van a permitir también interrelacionar con los datos de la actividad laboral y los datos psicosociales para lograr tener algunos elementos claves en la caracterización. Entonces, con toda esta información recolectada, ¿qué hacemos? Básicamente, hay tres elementos fundamentales de la Big Data y analítica. Lo primero es organice la información, centralice la información y fundamentalmente contemos con la información oportuna. Uno de los propósitos grandes de todo el desarrollo de Big Data analítica es que tengamos la información a tiempo. Es decir, si yo hoy tengo 500.000 datos, puedo procesarlos, los tengo disponibles, mañana probablemente se me puede triplicar esa información. Pero hace unos 10, 15 años, nosotros los estadísticos, pues a veces teníamos que esperar hasta un año que estuviera toda la información recolectada, que se organizara una base de datos para generar los análisis. En muchas ocasiones decíamos, bueno, ya hicimos el análisis, identificamos los peligros, identificamos los factores de riesgo, pero estamos a destiempo. Si no tengo oportunidad, y digamos que esa es una de las metas de lo que estamos haciendo, y es que haya una oportunidad y que yo tenga la información a tiempo. El tomador de decisiones necesita contar con esa información ya. A veces lo llaman a uno de empresas y le dice, vea, tengo esta pregunta de investigación. Y yo le digo, ¿para cuándo? Ah, lo tenía que entregar ayer. O sea, ¿se puede para mañana? En la medida en que contemos con herramientas y, obviamente, que tengamos unos datos confiables y válidos, probablemente yo le puedo generar ciertos informes para el otro día, ¿sí? Y eso, hacia allá vamos evolucionando. Si nosotros logramos tener esa información centralizada y con, digamos, una cierta velocidad, disposición, etcétera, logramos entonces tener la información a tiempo para generar la analítica. Con estas unidades de análisis, lo primero que hacemos es la analítica descriptiva. ¿En qué consiste? Es caracteríceme todo el proceso. Cuando yo hablo de caracterizar todo el proceso, pues entonces tengo que tener en cuenta todas las variables de persona, de actividad laboral, del ambiente y otras variables que no las tengo enmarcadas en estos tres, pero por ejemplo tipo de contrato, algunas legislaciones o reglas que salen en nacionales e internacionales y que las tengo que incluir ahí. Entonces, a partir de la analítica descriptiva, yo logro hacer una caracterización muy detallada. Y esa caracterización también requiere de algunos modelos estadísticos que apoyan ese resultado. En higiene es muy común que hagamos
caracterización por grupos homogéneos o grupos de exposición similar. Esos grupos de exposición similar han sido construidos a priori, ¿sí?, bajo unos criterios que se definen. ¿Quién los define? Quienes conocen el proceso productivo, acompañados de ingenieros en higiene, que determinan cómo voy a mirar la similitud de esa exposición. Pero ¿qué ocurre? Cuando hacemos las evaluaciones, yo puedo observar que hay algunos Gs similares a otros Gs, es decir, que yo puedo hacer una reclasificación teniendo en cuenta no solamente variables de higiene, sino otras variables de otras de las áreas o de los elementos que conforman la salud ocupacional. Yo puedo tener integrada la información de higiene con información de medicina, también con información de seguridad, y probablemente ese grupo de exposición similar me va a reflejar un poco más la realidad en la que está envuelto el trabajador. A partir de esa analítica descriptiva, entonces viene la segunda fase. De pronto, en Colombia todavía no hemos avanzado mucho en esa segunda fase, y es la analítica predictiva. Entonces, claro, en la actualidad, muchos profesionales de la salud quieren tener calculadoras que les ayuden a predecir la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Particularmente en el riesgo cardiovascular, para mirar falla cardíaca o evento coronario, pues ya hay unos modelos. Estudio de Framingham, no sé si algunos han oído hablar de ese estudio, donde se han identificado factores relacionados con la probabilidad de que ocurra un evento, ¿sí? Pero eso ha sido a través de estudios de seguimiento de mucho tiempo, de muchos años, y han logrado identificar esos modelos. En la medida en que nosotros tengamos esa información disponible, desde el antes, durante, nosotros podemos construir con ayuda de estadísticos y epidemiólogos modelos que me permitan predecir. Entonces yo puedo predecir qué factores aumentan la probabilidad de un accidente laboral. En seguridad he tenido la experiencia de trabajar con algunos profesionales donde hemos visto cómo algunos factores que tienen que ver con las conductas de seguridad o lo que llamamos comportamiento seguro, otro constructo que es cultura de seguridad, nos ha permitido de alguna manera identificar cuáles son los puntos críticos en los que la institución debe trabajar para disminuir la probabilidad de un accidente laboral. En conversaciones con personas expertas en este tema me decía, bueno, tenemos algunas mediciones cuantitativas. Sí, yo soy positivista al 200%, pero no me niego a entender que hay investigaciones cualitativas y que también hay observaciones en texto que tomamos cuando hacemos una medición que son muy importantes para poder determinar de manera completa esa predicción. En la actualidad, repito, estamos haciendo modelos predictivos, muy en la clínica, algunos en la salud ocupacional, pero esos modelos predictivos van ayudando a estimar esa probabilidad. Hay una precaución importante, y es que cuando construyamos modelos predictivos, y ayer alguien lo preguntaba en la conferencia central, y es, bueno, la calidad de los datos. Claro, es que para hacer esos modelos predictivos yo también tengo que garantizar que existe un rigor metodológico en la consecución de los datos. Sin embargo, con toda esta era de la inteligencia artificial, de la Big Data, de la analítica, no podemos dejar de lado algunos elementos o algunas informaciones que son necesarias para explicar el fenómeno. ¿Qué ocurre? Y a nosotros los estadísticos nos ocurre con mucha frecuencia, es que encontramos datos atípicos. Entonces esos datos raros, venga, tendrán alguna explicación. Esa explicación no se va a encontrar en el número, esa explicación la vamos a encontrar en la observación que escribió el médico, en la observación que escribió el ingeniero y en otro montón de aspectos fundamentales que pueden estar con registro fotográfico, con videos, etcétera, y que me van a ayudar a mí a tener un poco más de explicación en el modelo predictivo. Pero ahí no termina. Cuando tenemos descriptiva, predictiva, entonces ahí pasamos a la tercera fase de la analítica,
que es la analítica prescriptiva. Y entonces ahí vamos a hacer, o digamos, tenemos muchas maneras de resolverlo. Y yo puedo trabajar con escenarios simulados. Ahora, afortunadamente, con el desarrollo de la tecnología, yo puedo simular un montón de fenómenos y a partir de ahí, con modelos estadísticos, empezar a decir sí, ¿qué puede pasar? Ese sí es la condición en la que yo pienso que puede estar expuesto un grupo de trabajadores y a partir de esas condicionales puedo prescribir o determinar qué puede ocurrir. Obviamente eso hay que validarlo, importante, esto no se trabaja solo, no lo trabaja una máquina, no lo trabaja un ingeniero. La fortaleza del equipo de trabajo con el que estamos desarrollando estas herramientas es que de alguna manera confluimos en 5 profesiones que ayudan mucho a integrar este desarrollo, ¿sí? O sea, la matemática es fundamental. ¿Por qué? Porque es que muchos de los trabajos que se hacen tienen detrás todo un modelamiento matemático, la estadística, la epidemiología, la medicina y la ingeniería. Entonces ahí podemos hacer un buen equipo de trabajo para entender y lograr explicar qué es lo que está ocurriendo. Y obviamente René y yo andamos corriendo detrás del conocimiento, nunca podremos terminarlo, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer en los próximos minutos es mostrar un poco, un ejemplo con algunos datos que han sido, unos valores que han sido generados aleatoriamente, otros datos que algunas instituciones me han provisto, pues sí, obviamente que algunos de mis estudiantes a los que he acompañado en sus tesis de maestría me han permitido utilizar para que ilustremos cómo, por lo menos hasta aquí, unas visualizaciones que si usted las tiene a tiempo, podrá de alguna manera determinar algunas intervenciones. René. ¿Escucha bien? Sí. Bueno, entonces, con respecto a lo que hemos hablado, ¿cierto? Yo creo que es importante regresarnos un poquito, ¿sí? Porque si bien ya está la parte en donde decimos qué hacemos, hay que ver cómo lo hacemos, ¿cierto? Pero no siempre uno tiene que conocer el detalle. Yo creo que lo más importante, a ver, yo tengo un celular, yo no sé cómo hicieron el celular, ¿cierto? Y yo lo que aplico con mi celular es el conocimiento sobre las aplicaciones que tengo. Pero finalmente, ¿cómo se hizo el celular? ¿Cuál es el procesador? ¿Cuáles son los algoritmos que utiliza para entregarme a mí la información? Pues en realidad no lo necesito. Y yo creo que ese es un componente fundamental que nosotros entendamos, porque si nosotros no entendemos ese componente, pues vamos a decir, bueno, Big Data, analítica, inteligencia artificial están muy lejos, ¿sí? Y en realidad no están tan lejos, ya están acá, ¿sí? Lo que pasa es que hay diferentes disciplinas que integran esa información y que me permiten a mí usarla, ¿sí? Lo mismo el carro, pues yo tengo un carro y yo manejo el carro, yo no sé cómo funciona el motor, no sé cómo funciona toda la transmisión y eso, pero utilizo el carro, ¿sí? Entonces yo creo que lo más importante en este momento es saber que hay herramientas, ¿sí? No hay la panacea en toma de decisiones, ¿sí? Quien toma la decisión finalmente sigue siendo el humano, ¿sí? Y tiene que ser el humano. Yo soy médico, ¿sí? Y cuando los médicos vemos la analítica, ¿sí? Entonces uno dice, listo, yo tengo la capacidad de analizar una gran cantidad de información, pero yo tomo la decisión. Y es muy importante esa parte, ¿por qué? A ver, la máquina puede tomar infinidad de decisiones y puede hacer ciertas cosas, pero nosotros no nos podemos olvidar que estamos trabajando con humanos, ¿sí? Cuando hicimos esta conferencia nos centramos en la parte humana, sí tenemos diferentes variables de ambiente, sí, pero quien integra todo, y al menos hasta que cambiemos nuestro chip y pongamos robots a trabajar, pues hasta ese momento vamos a tener que analizar a los humanos en su conjunto completo, ¿sí? El conjunto completo era lo que hablábamos, ¿sí? Si yo me pongo a ver acá, el humano no solamente es el trabajador, ¿sí? El humano es ese componente completo que se definió hace más de 20 años, ¿sí? Que trae a su familia, que trae a los diferentes factores estresantes y no estresantes, ¿sí? Entonces, cuando yo analizo al humano, yo no puedo segmentar, y eso es lo que hemos hecho en la historia, ¿sí? Yo analizo la parte de ergonomía, y bueno, me va muy bien. Yo analizo la parte de higiene, y me va muy bien. Pero finalmente yo no he integrado todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
voy a poner un ejemplo muy sencillo que es la parte de ausentismo con respecto al dolor que se presenta en las mujeres por la menstruación. Es algo muy sencillo, ¿sí? Pero si uno no analiza el conjunto completo, ¿sí? Desde medicina nosotros llamamos eso dismenorrea. Cuando uno no analiza el conjunto completo, entonces uno dice, bueno, listo, ¿qué está pasando con esa persona? No está rindiendo. ¿Y no está rindiendo por qué? Pues porque tiene una afección que no hace parte del trabajo, ¿sí? Que hace parte de su ciclo vital y es perfectamente comprensible si yo analizo eso. Entonces, cuando yo analizo variables, yo tengo que tener la mayor cantidad de variables disponibles, pero no analizarlas todas, porque finalmente, quien dice cuáles se analizan y no se analizan, somos nosotros, ¿sí? Entonces, yo aquí voy a hacer un paréntesis, creo que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer un paréntesis como para mostrarles la posibilidad de que nosotros integremos todo, ¿sí? Hace algunos años no podíamos hacer eso, pero ya tenemos todas las herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas? Yo creo que lo más importante aquí es hablar de las herramientas adecuadas, ¿sí? Voy a mostrar acá. Lo último. En donde, a ver, hemos utilizado diferentes enfoques para conocer cuál es nuestro fenómeno, ¿sí? Y ese fenómeno nunca va a dejar de ser, nunca va a dejar de ser un fenómeno multifactorial, ¿sí? Entonces, la salud no es un componente de que yo diga, venga, voy a analizar a este señor en este pedacito, no, tengo que analizarlo completo. Y ese completo es que yo voy a tener que analizar una cantidad de variables increíbles, ¿sí? Nosotros hemos hablado, cuando un médico mira una historia clínica, pues va a entender todo lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque es que lleva 7 años preparándose, ¿sí? Pero si yo le digo a la máquina, venga, usted va a tomar estas variables, que generalmente son variables que no están estructuradas, es decir, es un texto, ¿cierto? Y en el texto yo como médico puedo escribir P, y eso significa paciente, pero también puedo escribir PTE, y eso es paciente. También puedo escribir PTE punto. O puedo no escribirlo y puedo decir 58 años, y eso traduce paciente de 58 años, ¿sí? Entonces, yo tengo que utilizar herramientas que me solucionen los problemas que yo tengo. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues tenemos muchas, ¿sí? Yo creo que una de las ventajas grandes que hemos tenido hasta el momento, dentro de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es poder utilizar herramientas de diferentes proveedores o de diferentes enfoques, ¿sí? Entonces yo tomo una parte de interpretación del lenguaje natural, tomo otra parte de análisis de información como tal, ¿sí? Pero finalmente yo no puedo decir mi solución va a ser esta, ¿sí? Porque cada empresa, cada trabajador y cada componente del proceso que estoy analizando del fenómeno es diferente. ¿Listo? Para terminar, solamente les voy a mostrar aquí una cosita chiquita. Vamos a terminar ahí. Vamos a hacer acá. Duplicamos. Listo. Bueno, entonces, una de las herramientas que nosotros utilizamos, nosotros trabajamos mucho con Microsoft, ¿sí? Pero también trabajamos con Google y también trabajamos con otras herramientas que hay. Yo no me caso con una sola herramienta porque es que la complejidad de lo que yo analice me dice a mí qué necesito usar, ¿sí? Ahora, las empresas en Colombia no tienen los datos organizados como quisiéramos para hacer el análisis, ¿sí? Y yo no puedo decirle, no, primero organice sus datos y después me dice para yo analizarle, no. Yo tengo que partir de lo que ya está, ¿sí? Entonces, con lo que ya está, yo tengo que utilizar una solución. ¿Cuál solución voy a utilizar? Eso depende, ¿sí? Hay unos monstruos que tienen una cantidad de información increíble y entonces yo tengo que utilizar un data warehouse, ¿sí? Que es simplemente la bodega en donde yo llevo todo para analizarlo, que está optimizada para que yo haga ese análisis rápido, ¿sí? Lo que veíamos ayer en la conferencia, en 3 segundos yo puedo hacer un análisis muy grande si utilizo los protocolos y los algoritmos que necesito. Pero si yo tengo una base de datos chiquita, que está desorganizada, pues yo no voy a decir que no la analizo, ¿sí? La analizamos y utilizamos esa información para generar, con la confianza que podamos, ¿sí? Porque pues yo puedo hacer modelos predictivos sobre información que está perfecta. Pero si yo tengo información que apenas estoy consolidando y que apenas estoy estructurando, pues ese modelo predictivo
todavía va a tener muchas cojeras, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es utilizar herramientas, finalmente. ¿Para qué? Para lo que necesite, ¿sí? Y es la herramienta adecuada. Yo podría utilizar, por ejemplo, Teradata. Teradata es, digámoslo así, es un lugar en donde yo puedo consolidar la información y me la entrega muy rápido, ¿sí? Pero Teradata yo lo utilizo cuando tengo muchos datos, ¿sí? Pero a mí me dice el cliente, no, es que yo tengo MySQL, ¿sí? Y MySQL es una base de datos chiquitica, pequeña. Pero si esa es la que tiene el cliente, pues yo tengo que trabajar con la que tiene el cliente. Entonces, estas herramientas que tenemos acá nos permiten pegarnos de cualquier fuente de información y recolectarla. Al punto que yo simplemente, con hacer esto, a ver, vamos a poner un mapa para que yo mire en dónde está localizada mi población, ¿sí? Es algo muy sencillo para nosotros, porque ya alguien se puso a pensar en eso. Esto lo tiene Microsoft, lo tiene Google, todo el mundo lo tiene, ¿sí? Pero para mí sería muy bueno saber cómo están distribuidos los empleados que yo tengo en mi empresa, ¿sí? Y ubicarlos muy rápido, al punto de que yo pueda decir, venga, pero listo, ahí me está mostrando los punticos, venga, busquemos cuántos empleados tengo en cada lugar. Entonces, que el puntico se muestre más grande cuando yo quiera ver la cantidad de empleados, sí. Bueno, listo, pero yo quiero ver también cómo se distribuye mi población dependiendo del sexo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, si yo quiero moverme ahí, ¿cómo son los datos del género femenino? ¿O cómo son los datos del género masculino? ¿Sí? Ahora, veamos cómo está la población en edad, ¿sí? Entonces yo vengo acá, simplemente, y vamos a decir que el valor es la edad y que en el eje pongamos también la edad. Y acá vamos a poner el recuento. Listo. Por acá vamos a poner una visualización diferente. Pongamos esta. Listo. Entonces yo quiero ver cómo se comporta la edad en mi población. Ve, yo cuántos pacientes tengo. Digo pacientes porque soy médico, ¿cierto? Y eso es una tara que uno tiene y uno lleva todas sus cositas consigo. Pero entonces yo puedo ver aquí todo, absolutamente todo, ¿sí? Y puedo cruzarlo y puedo empezar a jugar con ello. O yo quiero ver los que están en Bogotá solamente. Bueno, él me va a mostrar los que están en Bogotá solamente. ¿Qué es lo que les quiero decir y cuál es el mensaje que tenemos? ¿Sí? Hay gente que hizo esto. Yo ni siquiera sé cómo opera eso, ¿sí? Pero lo utilizo. Y la idea es que utilicemos todas las herramientas disponibles para tomar las decisiones. Hasta hace un tiempo, lo que decía la doctora Gilma, ¿sí? Nosotros hacíamos investigación, yo consolidaba mis datos, analizaba mis datos, y a los 6 meses decía, necesito cambiar esta parte del proceso. Y a los 6 meses ya había pasado de todo, ¿sí? Ya no. Con las herramientas que tenemos en este momento, yo puedo acceder a su sistema de información, cualquiera que sea, ¿sí? Independientemente, usted maneja Excel, puedo acceder a Excel, ¿sí? Usted maneja una base de datos super play, listo, puedo acceder a esa base de datos. Pero la idea no es eso, sino que yo pueda tener los datos en tiempo real y yo pueda decir, venga, ese empleado que entró, esa persona, ¿sí? Tiene unos componentes que yo necesito tener en la cabeza para decir, yo no lo voy a poner en este cargo, lo voy a poner en este otro cargo. ¿Por qué? Porque con toda la base de datos y todo el histórico que yo tengo, yo dije, ve, los pacientes que tienen esas características se comportan de esta manera en el tiempo. Y si yo sé que ese empleado tiene unas características que lo predisponen a cierto desenlace que yo no quiero, ¿sí? Pues yo cambio las características. Y esa es la posibilidad que tenemos hoy. Vamos a dejar un espacio de preguntas, pues podríamos hablar aquí toda la mañana, pero creo que ya tenemos un espacio de preguntas y creo que lo importante es aclararlas. ¿Listo? Entonces, los invito a que utilicemos todas las herramientas disponibles. ¿Cuáles? Pues las que necesitemos, ¿sí? Pero no nos quedemos con que eso de analítica, eso de Big Data, eso está lejos. O yo tengo unos archivos muy viejos o con una tecnología que tal vez no es la mejor, ¿cierto? Entonces no voy a poder hacer analítica y Big Data, no, ¿sí? Nosotros
inicialmente queremos hacer modelos predictivos y queremos hacer modelos prescriptivos y todo eso. Pero primero, al menos tengamos la información disponible a tiempo. Y eso es lo que nos permiten todas las herramientas. Listo, aquí les mostré una chiquita. No sé qué preguntas hay en el auditorio. Quisiera darles la palabra a ustedes. Cualquiera. Les voy a mostrar una solamente para abrirlo, listo. Eso lo hace cualquiera. En Google, por ejemplo, yo tengo toda la posibilidad de tomar fuentes de información diferentes. Yo les voy a mostrar aquí el de Microsoft, porque el de Microsoft fue el que les traje el ejemplo, pero cualquiera de ellos puede hacerlo. Si yo voy a obtener datos, la posibilidad que me entrega Microsoft, en este caso, es que yo pueda tomar datos desde todas estas fuentes. ¿Sí? Yo puedo tomar datos de Excel, ¿sí? Que a veces, sí, es que tengo un Excel y no puedo hacer analítica, no, pues vamos a consolidar el Excel. Ahora, yo no utilizo el Excel para hacer analítica, ¿sí? Yo llevo el Excel a mi Data Warehouse y en ese Data Warehouse yo tengo optimizado absolutamente todo para poder hacer la analítica, ¿sí? Pero si yo quiero saber cómo están los datos dentro de un Excel que me entregan, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces tengo Excel, CSV, XML, JSON, me puedo pegar a bases de datos de Access, ¿sí? En algunas empresas Access todavía es fuerte. Dependiendo de la cantidad de información, pues yo puedo utilizar Oracle, ¿sí? Pero si es más la información, pues yo puedo utilizar otras, ¿sí? Hay algunas, acá, a pesar de que Microsoft no es como de la corriente de Google, pero ustedes pueden ver acá que yo puedo utilizar conjuntos de datos que están en BigQuery, por ejemplo, ¿sí? O que están en no sé qué fuente de datos, en MySQL, ¿sí? Yo no tengo que utilizar las herramientas más, pues, del top que están en este momento, no. O sea, lo que yo tengo en este momento puede analizarse, ¿sí? Entonces, estos son todos los datos, todas las fuentes de datos que yo puedo tomar, ¿sí? Internet de las cosas es lo que más quisiéramos, ¿sí? Yo me sueño, yo hice mi carrera, terminé, después de un tiempo empecé a trabajar con salud ocupacional. Y en salud ocupacional yo me sueño con hacer lo que hacen los radiólogos, por ejemplo. El radiólogo tiene aquí un aparatico que le dice cuánta es la exposición que tiene, ¿sí? A la radiación. Entonces yo me sueño con que un empleado tenga un aparatico, ¿sí? Un wearable, que me diga a mí cuánto está vibrando, que me diga a mí cuánto ruido tiene, cuánta iluminación, ¿sí? Y que eso alimente directamente la base de datos. Sí, y eso en algún momento pasará, pero en este momento yo tengo datos y no voy a perder esa información, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar la que yo quiera. Cualquiera de estas fuentes de información la puedo utilizar acá. Ahora, si estoy utilizando Google, listo, Google también me permite utilizar otras fuentes de datos, cualquiera, ¿sí? Yo en este momento creo que lo más importante es eso, yo no estoy restringiendo a lo que necesito, ¿sí?